Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenidos a nuestro podcast sobre el deporte contemporáneo. Mi nombre es Daniela Murcia y junto a mi compañero Jonathan Orjuela, estudiantes del Colegio Peniel, estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta serie de diálogos, esta serie de conversaciones sobre el mundo del deporte. Un mundo muy interesante y muy extenso que nos hace muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante universo del deporte contemporáneo, explorando sus orígenes, su evolución y tendencias actuales. Pero ojo, no solo eso, también tendremos el placer de entrevistar a algunos estudiantes de bachillerato de nuestro Colegio Peniel para conocer sus puntos de vista y experiencias en el ámbito deportivo. En este podcast buscamos analizar críticamente el deporte en la sociedad actual, desde sus beneficios físicos y mentales hasta sus implicaciones sociales y culturales. ¿De dónde surgió el movimiento del deporte contemporáneo? ¿Cómo ha evolucionado con el tiempo? ¿Cuál es su impacto en la juventud de hoy en día? Todo esto se lo relataremos en breves instantes. Mi compañero Jonathan se encargará de guiar la entrevista con nuestros invitados especiales, mientras que yo les proporcionaré un contexto más amplio sobre el tema. Estamos listos para compartir nuestras ideas, escuchar sus opiniones y crear un diálogo enriquecedor. Así que prepárense para un viaje apasionante por el mundo del deporte contemporáneo. Estamos emocionados de tenerlos con nosotros. Bueno, hablaremos del punto de inicio del deporte contemporáneo. Ya sabemos que inicia desde el año 1780. Ahora, ¿en qué parte del mundo se inicia este movimiento? ¿En qué parte del mundo se empieza a globalizar el deporte y a tomarse en serio el deporte? Bueno, pues resulta que por allá en Gran Bretaña, en Inglaterra fue el centro de la contemporaneidad. Pues por tres aspectos muy importantes. Resulta que Gran Bretaña es el origen de casi todos los deportes actuales, de todos los deportes más famosos. Definieron el atletismo como pues se conoce hoy actualmente. También la mayoría de los juegos de equipo como el rugby, fútbol, polo y crearon el boxeo. Otro de estos aspectos, que es el aspecto número 2, ellos mismos fueron los creadores de las normas y reglamentos de estos deportes. Fueron tan asertivos que hoy en día siguen vigentes estas normas. Bueno, algunas normas, pero son unas de las normas más importantes. Número 3. Fueron los que introdujeron el concepto de récord, el entrenamiento y el trabajo en equipo y el concepto de imparcialidad al ámbito deportivo. Bueno, y ustedes dirán, ¿pero por qué el deporte agarró tanto auge? Resulta que en esta época, en Inglaterra, se dio la revolución industrial. Esto llevó pues a un tiempo de ocio, tiempo que algunos emplearon para hacer actividad física, más que todos los jóvenes. ¿Y por qué más que todos los jóvenes? Bueno, la cultura deportiva, se focalizó en los colegios y en las universidades en los siglos XVIII y en los inicios del siglo XIX. Bueno, gracias a esta toma, entonces todo el mundo vio que por allá en los colegios de Europa, no todo el mundo porque primero era un movimiento local. Ojo que después viene la globalización, pero esto viene después de lo que yo les voy a contar. Entonces se obtuvo unos muy buenos resultados porque los muchachos empezaron a hacer actividad física en los colegios, en las universidades. Entonces, gracias a esto se toma la decisión de conceder a estos colegios la dirección de las asociaciones deportivas. Desde acá se empiezan a crear las asociaciones deportivas y el deporte empieza a tener cierto orden. Y bueno, fue tanto el auge en los colegios del deporte que, esto hizo que aumentaran 3 medias jornadas semanales simplemente dedicadas a la educación física. Y bueno, gracias a esta historia, resulta que la Universidad de Oxford creó un campeonato que hoy en la actualidad se sigue viendo, se sigue celebrando, que es la regata de Oxford y Cambridge. Y estas asociaciones deportivas, ahora sí, significaron el origen de los clubes deportivos. Otro factor importante fue la afición inglesa. Y acá es donde se empieza la globalización, que se trasladó al mundo empresarial. Y este mundo empresarial pues decidió promocionar el deporte y las apuestas, por tanto esa relación educativa y económica. Bueno, yo les hablaré y les daré un breve resumen de lo que es el deporte contemporáneo, una breve explicación para pues darles contexto.
Pero antes de entrar en materia, quiero que todos tengan en cuenta estos conceptos y lo entiendan de alguna manera que conecten con el tema. Primero, ¿de dónde viene la palabra deporte? Esta proviene del francés de sport, que significa diversión o entretenimiento. Ahora, teniendo este breve concepto, yo quiero que entendamos qué fue la era contemporánea. Bueno, la era contemporánea abarca desde fines del siglo XVIII hasta la actualidad, caracterizada por cambios significativos en la política, economía, sociedad y cultura. Esta se divide pues en tres periodos importantes, que fue la Revolución Industrial, que abarca desde los años 1780 hasta 1840, la globalización y la era digital, que estaba de 1980 hasta la actualidad. En este contexto, ¿qué es el deporte en la era contemporánea? El deporte contemporáneo combina la diversión y el entretenimiento con la competición y el profesionalismo. Ha evolucionado desde los Juegos Olímpicos en Grecia hasta la globalización y comercialización actual. Todo esto tiene una breve explicación. Y siguiendo con el tema de la globalización, ya pues para cerrar con el primer punto de la historia del deporte contemporáneo, del inicio de la historia del deporte contemporáneo, uno de los factores claves para lograr esta globalización desde Inglaterra es la globalización económica y la expansión de los medios de comunicación. Facilitaron la difusión del deporte inglés a nivel mundial. La creación, pues como yo dije, allá se empezó el deporte organizado. Y bueno, también estuvo la creación de ligas y competiciones internacionales como la UEFA Champions League y la Premier League. Ha aumentado la visibilidad y el atractivo del deporte inglés. La inversión extranjera en clubes de fútbol ingleses como el Manchester City y el Chelsea ha aumentado la competencia y el nivel de juego. Todos estos rasgos han caracterizado al deporte inglés y el deporte inglés fue pionero en esto de las ligas, en esto de los clubes. Fue el que, y quiero que tengan en cuenta y que les quede muy claro, que fue en Gran Bretaña, fue en Inglaterra, que le dio ese orden al deporte y que le dio esa importancia, ese profesionalismo al deporte. Bueno, y siguiendo la secuencia de estas etapas del inicio del deporte contemporáneo, obviamente no iba a faltar los Juegos Olímpicos de 1896, primeros Juegos Olímpicos modernos. Bueno, una pequeña conceptualización de esto. Los Juegos Olímpicos, pues de 1896, fueron organizados por el señor Pierre de Coubertin. Perdón, no sé si lo dije bien, pero se me dificulta decir nombres franceses. Revivieron la tradición olímpica griega. Estos juegos pues establecieron un modelo para competiciones internacionales y promovieron la unidad y la cooperación entre naciones. Recordemos que el deporte fue creado y se crea para exaltar los valores, la disciplina y fomentar el espíritu. Esto siempre nos lo recalcan en los Juegos Olímpicos. Y digamos que estos valores se aumentaron en la edad contemporánea, que esto era lo que buscaba promocionar. Los valores, la disciplina y el empeño y fomentar el espíritu. Otra etapa muy importante de la edad contemporánea, de los deportes contemporáneos, fue énfasis en la participación y el amateurismo. La conceptualización de esto. El amateurismo se refiere pues digamos a la práctica del deporte sin fines lucrativos, las empresas privadas no se van a lucrar de plata con los deportes que se hagan. Los deportes amateur son enfocados en la participación y el desarrollo. Y bueno, después de este deporte amateur en el siglo XIX, después de ese intento de globalización continental, porque simplemente se expandió el deporte organizado en un solo continente que fue en Europa. Pero ya después, en el siglo XX, se expandió por el resto de los continentes, especialmente al continente americano. Tanto fue así que en 1930 se fundó la NFL, Liga Nacional de Fútbol Americano, en Estados Unidos.
En otras fechas importantes del siglo XX fueron la de 1960, se funda la Copa Libertadores de América. En 1970 se introduce la televisión en el deporte, cambiando la forma en la que se consume el deporte. Ya en el siglo XXI ya estamos en la era digital y la globalización. La globalización siempre ha estado presente en todas las etapas de la era contemporánea, porque esto es lo que busca la era contemporánea. Un cambio significativo en todos los aspectos culturales. Y bueno, una de las fechas importantes del siglo XXI, está tronando. Ahora sí, en 1902 se crea la Premier League, en el 2000 se crea la UEFA Europa League, en 2010 se celebra la Copa Mundial de la FIFA en Sudáfrica, por cierto, un muy buen mundial. En 2015 se lanza la NFL, expandiendo el fútbol americano globalmente. Después de que Inglaterra fuera el pionero en el deporte como tal, llegó a Estados Unidos, que básicamente América, hablando en términos históricos, América es Estados Unidos, ha tenido una gran contribución en el continente. Estados Unidos cogió este deporte y lo globalizó más, porque recordemos que Estados Unidos ha sido una potencia mundial durante muchos años y esto pues también contribuyó y facilitó mucho las herramientas de la globalización del deporte. Y bueno, les voy a arreglar algunas figuras claves de esta era contemporánea, que fue Pierre de Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos modernos; Jules Rimet, fundador de la Copa Mundial de la FIFA; Bill Shankly, entrenador de fútbol que revolucionó el juego; Muhammad Ali, boxeador y activista; y Pelé, futbolista y embajador del deporte. Perdón si algunos nombres los pronuncié mal. Y bueno, los eventos históricos más destacables de esta era fueron los primeros Juegos Olímpicos, la Copa Mundial de la FIFA de 1930 y 1950, el Super Bowl en 1967, final de la Copa de Libertadores de 1977 y Juegos Olímpicos de 1984 y 1992. Y esto ha sido solo una visión general, una visión, digamos, que algo superficial del deporte contemporáneo, porque hay mucho más por explorar y aprender sobre este tema, que es muy fascinante. Como dije en el principio, es un tema muy extenso, pero pues esto ha sido como lo más importante y ahora sí les daré la conclusión. Bueno, y siguiendo el marco del deporte contemporáneo, una etapa que también fue, reflejó el pensamiento contemporáneo, fue el énfasis y la participación en el amateurismo. Bueno, esto se refiere pues a la práctica del deporte sin fines lucrativos, o sea, las entidades privadas no se van a lucrar cuando se lleva a cabo, digamos, esta actividad. Estas se enfocaron principalmente en la participación y el desarrollo personal. Este enfoque promovió la igualdad y la accesibilidad al deporte. Antiguamente, el deporte no era accesible para todos los gremios sociales, como lo era en Egipto. Por ejemplo, en Egipto, antiguamente lo que eran las artes marciales solamente era para las personas aristocráticas, igual que en Mesopotamia, y en las civilizaciones después de estas también eran lo mismo. Pero desde el pensamiento contemporáneo, esto fue cambiando a medida del paso del tiempo. Y acá lo podemos ver reflejado. Y ya para culminar lo que fue el tema del deporte contemporáneo, que hasta la actualidad sigue vigente, porque recordemos que va del año 1870 hasta la actualidad. Pues bueno, en conclusión, pues el deporte contemporáneo es un fenómeno complejo y pues la verdad muy multifacético, pues que ha evolucionado significativamente a lo largo de los siglos, pues desde sus orígenes en el siglo XIX hasta la actualidad. Ha experimentado, digamos, varias transformaciones
radicales o influenciada por factores sociales, económicos, culturales y tecnológicos. Recordemos que esta era es para este tipo de cambios. Y bueno, hoy en día pues el deporte contemporáneo es una industria ya globalizada que pues digamos que moviliza millones de personas en todo el mundo, generando una economía significativa, creando oportunidades para la educación, el empleo y el desarrollo personal. Pues, sin embargo, como todo tiene su cara buena, también tiene su lado malo. Pues, sin embargo, también enfrenta algunos desafíos importantes, como la comercialización excesiva, la corrupción, el dopaje y la violencia. A pesar de estos obstáculos, el deporte contemporáneo sigue siendo un poderoso agente de cambio social, promoviendo la inclusión, la diversidad y la igualdad. En este sentido, pues el deporte contemporáneo no solo es un reflejo de nuestra sociedad, sino también un motor de innovación y progreso. Su capacidad para unir a personas de diferentes culturas, edades y géneros es un testimonio de su poder y relevancia en nuestra época. Y lo más importante y la enseñanza más bonita que nos deja en el deporte, en última instancia, el deporte contemporáneo nos recuerda que más allá de las diferencias y los conflictos, hay un denominador común que nos une: la pasión, el esfuerzo y el compromiso con el juego limpio y el respeto mutuo. Así que, pues bueno, en este viaje por el mundo del deporte contemporáneo, hemos descubierto que su verdadero valor no radica de la victoria o de la derrota, sino en la capacidad para inspirar, educar y transformar a las personas y a las sociedades. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jonathan de grado 10º del Colegio Peniel. Iniciaremos con una serie de preguntas que se realizarán a estudiantes de diferentes cursos del Colegio Peniel. Bien, como primera pregunta, grado 5º y 6º, ¿cuál es la influencia de las redes sociales sobre el deporte? Buenos días, mi nombre es Esteban Torres del grado 6º y mi opinión es popularidad hacia al deportista o reconocimiento de algún deporte. Buen día, mi nombre es Isabela Sanabria y soy de grado 7º y opino que la influencia de las redes sociales al deporte es para las redes de comunicación hacia un ejemplo, un equipo o jugadores. Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Ramírez y me parecen buenas para saber más de todos los deportes. Muchas gracias a nuestros invitados de grado 5º, 6º y 7º por participar en esta pregunta del podcast. A continuación, nuestros invitados de grado 8º y 9º. La pregunta es: ¿crees que hay algún deporte que haya ayudado a cambiar la percepción de un país o una cultura en el mundo? Buenos días, mi nombre es Joel Flores de grado 8º. Pues en mi opinión, Hungría como equipo de fútbol llegó lejos en la Eurocopa y esto pues ayudó a que se mirara más el talento de estos jugadores. También pues Colombia en diferentes deportes como el atletismo, el fútbol, el ciclismo y entre otros. Buenos días, mi nombre es Santiago Rey y soy de grado 9º. Mi opinión es que Jamaica se ha destacado varias veces en torneos de atletismo, en varios campeonatos mundiales. Ya. Bueno, muchas gracias por ese punto tan bien de usted, por ese punto tan detallado que nos acaba de dar. Muchas gracias a nuestros invitados de grado 8º y 9º. Continuamos con grado 10º. La pregunta es: Compañero Jonathan Orjuela, siguiendo el orden de la entrevista, acá tenemos a un invitado muy especial del grado 10º, Iván David Rada. Hola, mucho gusto, Iván. ¿Cómo estás? Bien. Bueno. Siguiente pregunta. ¿Por qué crees que el deporte sigue siendo una actividad tan relevante en la sociedad contemporánea? Buenos días. Yo creo que es relevante el deporte en la sociedad contemporánea gracias a sus aportes en la salud, ya que nos ayuda a mejorar salud física y mental, regulando nuestras emociones y el estrés. También creo que nos ayuda a valores, a fomentar la amistad, la disciplina y el trabajo en equipo. Y por último, creo que también mejora la economía del país en general. Aporte al podcast. Y así damos por finalizada la entrevista hacia el grado 10º. Le doy la palabra a mi compañero Jonathan.
Muchas gracias, compañera Daniela. Como siguiente y última pregunta para grado 11, ¿qué importancia tienen los intercursos que se realizan dentro de un colegio? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Santiago Cortés de grado 11. Soy el encargado y como el director del proyecto de tiempo libre. Bueno, de acuerdo a la pregunta que me hace Jonathan, se me hace que muy importante porque, digamos, en el Colegio Peniel se está viendo como una problemática en los descansos, es que los estudiantes están como manipulando mucho los aparatos electrónicos. Entonces queríamos como fomentar el deporte para que pues estos vieran los partidos y pues como que se ocuparan en otras cosas, ya que pues esto nos ayuda para que ellos se unan y sean como más compañeristas unos a otros. También ya que el deporte es muy importante para los temas de salud y pues eso es como los puntos más importantes y relevantes en cuanto a esa pregunta. Muchas gracias, Santiago. Ahora con mi compañera Murcia le hace la siguiente pregunta. Bueno, Santiago, estoy totalmente de acuerdo con tu punto de vista. Yo tengo otra pregunta. ¿Hay algún gusto del por qué se interesaron en el proyecto de los intercursos? Bueno, pues en mi opinión personal, en cuanto a la pregunta anterior sobre ese colegio, pues llevo prácticamente toda mi vida. Desde pequeño pues me ha gustado mucho el deporte. La mayoría de mi familia también lo practica, entonces quería ver cómo era la experiencia para pues como dirigir un torneo, quería saber cómo y qué pautas se necesitaban para esto. Entonces pues me llamaba mucho la atención y pues por eso lo quise tomar. Santiago, y siguiendo este marco de preguntas, ¿qué recomendaciones usted nos daría a nosotros para tomar este proyecto que usted ahora mismo lo tiene en las manos? Bueno, Bueno, sí, pues que con mi compañero Alejandro Uriza, que olvidé mencionarlo anteriormente, pues las recomendaciones que le dejamos es, primero que todo, si toman este proyecto, es porque les gusta, no solo porque es lo único que quedó, porque se han obligado, solo es porque les gusta, ¿no? A ver, en cuanto a las recomendaciones, en este caso el colegio siempre pues les va a aportar en todo lo que necesiten. En este caso pues el colegio me apoyó en todo lo que pues, se necesitaba. No olvidar a la profesora pues, Alejandra, que siempre estuvo ahí dándome las indicaciones. Entonces siempre es más que todo apoyarse en eso y pues cumplir todo lo que hice para que pues obviamente es muy difícil tener a todo el mundo satisfecho, pero pues yo sé que con el apoyo del colegio y pues de la profesora Alejandra se puede lograr. ¿Ya? Muchísimas gracias, Santiago, por estas últimas recomendaciones. Muchísimas gracias a todos. Y así damos por concluido este podcast. Ahora le doy la palabra a mi compañero Jonathan Orjuela para que nos dé su última conclusión. Muchas gracias, Daniela. Finalizando y concluyendo el episodio de hoy, esas preguntas están diseñadas para abrir y reflexionar, así como para explorar diferentes perspectivas sobre los deportes contemporáneos. Cabe mencionar que este podcast va dirigido hacia el área de educación física y esperamos su reflexión. Hasta pronto. Muchas gracias, compañeros, por su participación.